Bueno, Bunis, una tarde más. Coger el teléfono, poneros cómodos. Vamos a estar, yo creo, más o menos una horita viendo juguetes vintage, abriendo cajas que me han llegado por correo y disfrutando de esta gran afición como la que nos gusta, los juguetitos y las cosas viejunas. Estáis en Toy Hunter Spain y vamos a empezar. Hay que quitarme estas gafas porque luego llegará el momento de ponérselas. Igual os imagináis por qué. Y vamos a ver, venga, a ver, quién está por aquí en el directo ya? Después de estos minutos musicales con bicicletas, vamos... ¿Quién está por aquí en el directo? Vamos... Vamos a ver quién está. Juanjo Retro Ticket, un saludo, tío. Güences, Fabi, Rudeboy 1979, un saludo. Patrick, ¿cómo estás? Ramse, bueno, ya estamos unos cuantos. Pues voy a empezar. Tengo un poco de novedades con los directos. Voy a hacer los directos en Instagram, como siempre. No, de momento no voy a ir a otra plataforma, no los voy a hacer en YouTube, no los voy a hacer en Twitch. Voy a seguir haciéndolos en Instagram, los ve muchísima gente en el diferido y más los que estáis en el directo, que es donde tengo más comunidad. Y lo que pasa es que no los voy a subir inmediatamente a Instagram. Voy a subirlos a YouTube y ahí van a estar, pues no sé, los subiré en unos días. Lo que pasa es que tengo directos atrasados, entonces voy a ir subiendo primero los que tengo y hasta que me ponga al día. Entonces lo iré subiendo a Instagram, lo podréis ver en Instagram. Y después, cuando ya pase un poquito de tiempo lo subiré a YouTube. Cuando esté un poquito de tiempo en YouTube, unos días, y ya lo veáis por allí, pues los dejaré en Instagram para que ya se quede en Instagram todo el tiempo que sea. Vamos, ya se quedará ahí y lo veréis cuando queráis. Y bueno, y lo mejor es que lo veáis en directo, porque lo veis ya hoy. No tenéis que esperar a que lo suba ni nada de nada. Así que, fenomenal. Venga, empezamos. ¿Con qué empezamos? Pues con un piezote que me ha regalado Turrencio. Turrencio en redes sociales, seguirle, señor del bootleg, ser de luz, y me ha regalado este pedazo de Mazinger Z. Espectacular, bootleg mexicano, y me ha encantado. O sea, ha sido un regalazo sorpresa. El otro día vino a casa, estuvimos tomando algo y pues nos trajo esto y una bolsa de gominolas de fresa y sacamos un juego de mesa y echamos una tarde muy agradable. Bulle mexicano, tenía muchas ganas de tener este Mazinger Z y me leyó el pensamiento. Es precioso. No es nuevo, no sabemos de qué año es, pero ya tiene sus ayeres. Y bueno, pues nada, ya sabéis que pues últimamente se están dando Mazinger Zetas de diferentes partes del mundo. El otro día os enseñé el que conseguí en Figurama argentino. Están los americanos, están los japoneses. Y bueno, pues la gente también está viendo que me molan y pues vienen y te dicen, que sé que estás ahí con los Mazinger cogiendo uno de... No tengo una gran colección de Mazinger. Pero bueno, poquito a poquito pues voy consiguiendo por lo menos igual una pieza de cada país. No sé. Pues nada. Muchas gracias, Luis. Y una ilusión enorme. ¿Con qué lo vamos a poner en contexto? Ya sabéis que me gusta comparar las piezas que saco con otras piezas. No es que sea algo un poco divulgativo y no un mero ejercicio de exhibicionismo, que no creo que tenga mucho interés. Y lo voy a comparar con otro que no os he enseñado todavía. Con este de... A ver si se posa. No sé si este se queda posado de pie. Sí, perfecto, qué maravilla. Lo vamos a dejar aquí para que lo veáis viendo. Os lo voy a comparar con este de Yamato. De Yamato. Diecast, metálico. Principios de los 2000. Lo hizo la marca japonesa Yamato. Y me parece una pasada. Parece una maravilla. De la Hero Collection, el número 1 de la Hero Collection. Y me parece un pasote este Mazinger. De metal. Esto se le quita lo de atrás, por supuesto. Las alas. Y pues bueno, era una figura que cuando salió tampoco era carísima. Y que bueno, la he mirado hoy por curiosidad en eBay y así. Y pues ya, según estados y demás, con la caja que la tengo,
pues se te pone gastos de envío, aduana, se te pone entre 100 y pico y casi 200 pavos ya esta figura. Bueno, pues bueno, me alegro de que Mazinger Z siga teniendo tirón. Así que aquí tenemos a estos dos amigos. México y la marca Yamato japonesa. No sé si es fabricado en Japón o en China, supongo que será fabricado en China, pero la marca sí que es japonesa. Y bueno, muy molón. Más cositas. Seguimos con más cosas de amigos. Creo que voy a empezar por... Vamos a ver, voy a coger el cuchillo que lo había dejado aquí. Y si no, difícilmente voy a poder abrir las cajas. Vamos con un paquete que me manda mi buen amigo José Luis. Colección LAN en las redes sociales, cuenta de referencia en todo lo que se refiere a Star Wars y a nivel visual en Star Wars, comerciales, material antiguo y raro de Star Wars que cuesta hasta decir, ¿de dónde has sacado esto, tío? Y hace unos reels, pues bueno, supongo que le conoceréis más que de sobra. Hace poco hizo un reels que ha tenido 5 millones de reproducciones en una cuenta española. Es una locura. O sea, una cuenta española de coleccionismo de Star Wars, pero que esos son números al alcance de muy pocos a nivel internacional, no digamos ya en España, si no haces cursos de dropshipping o criptomonedas. O sea, haciendo una cosa tan de nicho como son los juguetes vintage, que puedas llegar a esos números, es envidiable y es muy de alabar. Y pues bueno, aparte de un gran creador de contenido, pues es una gran persona y me han mandado todo esto. Esto supuestamente son dos cosas que deberían pesar como, no sé, 75 gramos entre las dos y ocupar una cosita así. Y es así, así que me da miedo lo que pueda haber aquí dentro, la verdad. Así que, bueno, vamos a proceder a ir abriendo esto, que la verdad es que viene muy bien empaquetado. A ver, ¿cómo lo hacemos? Sin cortarme como la otra vez. En vez de cúter estoy echando un cuchillo. No sé si es mejor o es peor. Pero visto el tajo que me metí el otro día, pues he optado por esta opción. A ver si es un poco menos peligrosa para mi integridad física. Será porque no abro paquetes, pero... Estos paquetes que os voy a enseñar son los que han llegado... los que llegaron a lo largo de la semana pasada. Esto lo acabo de recoger. Me lo he enviado por Vinted, que sabéis que es la forma de envío más económica. Y el resto son cosas de eBay, sobre todo eBay y sí alguna cosa más de Vinted. Y pues los tengo acumulados desde hace una semana y media. Y bueno, y los que tengo recién llegados sin camino, pues ya para el siguiente directo. Bueno, parece que ya lo voy consiguiendo abrir. Venga. Te tienes que hacer con un cuchillo láser, claro, venga, tío. Sería cojonudo. Mira, te voy a enseñar una cosa que no es un cuchillo láser, pero se le parece, mira. Tengo esto. Uy, qué estropicio. Tengo esto. Y se me han acabado las pilas, pero la aprietas aquí y sonaba como una espada láser. ¿Podría haberlo abierto así? Pues lo probamos para el siguiente directo, a ver qué tal abre paquetes. Lo probamos. Venga, seguimos. Bueno, vamos a retirar aquí a nuestros amigos, que ya los habéis visto, y vamos a hacer huequito para la caja. Bueno, vamos a ver qué hay aquí dentro. Bueno, vamos a ver. Hay medio Amazonas aquí. Protegido viene, pero bien. Bueno, si no conocéis el logo de Colección LAN, pues ya lo habéis visto. Una pasada. Vamos a ver. Bueno. No sé lo que es, O sea, os prometo que esperaba dos cosas, unos intercambios que hemos hecho. José Luis y yo somos muy amigos, entonces nos cambiamos cosas muy a menudo. Me falta esto, he conseguido aquello y las cosas vienen y van. Y ya te digo, eran dos cosas y bueno, la verdad que siempre alguna sorpresita metemos de más de
Esto sé que te va a gustar y para ti. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, 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 que se va viendo por aquí. Bueno, voy a abrir primero lo que no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Porque ya te digo, hay otras cosas que sí que sé lo que son, pero hay cosas que son regalitos. Entonces estoy emocionado. ¿Qué será? Vamos a ver, ¿qué hay aquí? A ver. ¡Guau! Bueno, pues este es el nivel, muchachos. Eh, pues una foto firmada por Carrie Fisher, enmarcada. Él pudo acceder a varias de estas firmas cuando no costaban lo que costaban estas piezas. Desde que desgraciadamente falleció Carrie Fisher, esto ha sido una auténtica locura. Pero bueno, Carrie Fisher iba a muchas convenciones, yo la he visto varias veces. Y bueno, sus autógrafos nunca han sido baratos, pero wow. Bueno, es que me he quedado mudo. Aquí hay como una foto de Boba Fett. A ver qué es esto. ¿Qué pasa? Vamos a ver lo que es. Es un poco de musiquita así bajita, ¿no? A ver. ¿Qué es esto? ¡Hala! Pues son fotos. Son fotos de las figuras vintage de Kenner. Y son fotos así, tamaño. Pues bueno, el tamaño este que veis, así un poquito más pequeño que una postal, quizás. El Boba Fett de Kenner. R2. Eh, Chihuahua y Vader. ¡Hola, qué chulas, tío, las fotos! No sé si las habrá hecho él a sus figuras o. Igual se ha puesto y ha hecho fotos de. Bueno, bueno, bueno. Qué bonitas, tío. Muy bien, muchas gracias. ¡Wow! Estoy flipando. Pues nada. Qué guay. Y bueno, vamos a ver. Igual ya llegamos a lo que habíamos hablado. Voy a quitar la caja esta de aquí. Que. Que abunda mucho. Vale. Seguimos con el cuchillito. Vale. Venga, vamos a ver qué por aquí. Este es otro paquetito. Igual, no sé, si cuando subo luego el diferido, editaré todas estas partes. Las partes que crea que no son relevantes ya a la hora de ver un diferido, pues las editaré y así solo pongo los momentos estelares, ¿vale? Pero vosotros que estáis en el directo, pues tenéis más emoción y además vivís la experiencia completa. Esto es muy bonito, ¿eh? Esto es muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Y lo vamos a ver juntos, porque yo no lo he visto nunca físicamente. Y lo vamos a ver a la vez. Lo vamos a ver a la vez, juntitos, todos los que estamos aquí esta tarde reunidos en amor y compañía. Y vamos a compartir esta experiencia. Bueno, tengo que tener mucho cuidado con las cosas que me manda porque he llegado a tirar cosas dentro de este cartón que parece que es lo que tapa esto para protegerlo. Está lleno de cosas. Y bueno, pues bueno, si os digo que tiene unas facturas de PVP a reciclar al cartón, pues bueno, pues es verdad. Me envió unas facturas de PVP con los albaranes y era una sorpresa. Venían metidos dentro de 2 cartones y se fueron a reciclar. Hablé con él, oye, ya lo he recibido, todo bien. ¿Qué te ha parecido esto? Esto el qué. Bajé corriendo al contenedor
y no pude cogerlo. O sea, estaba ya hasta arriba de cartón, me metí casi dentro, saqué cosas y no lo pude recuperar. O sea, y me metí, ¿eh? O sea, que cualquiera que me viera en el barrio diría, este muchacho, qué mal le están haciendo los muñecos. O sea, diría, a lo que ha tenido que llegar ya esta persona, a la degradación moral y física que ha llegado, que se tiene que meter dentro de un contenedor de cartón. Pues ahí estaba Toy Hunter Spain rebuscando y no lo encontré. O sea, fue terrorífico. Venga, ¿qué tenemos? La banda sonora original de La Guerra de las Galaxias. El vinilo LP doble, eh, pues es el LP doble que salió en España en el año 77. Lo imprimió Movie Graph y bueno, todo bajo licencia. Y bueno, pues poder ver el logo en castellano de La Guerra de las Galaxias me parece una auténtica locura. Esta es la edición disco de platino, ya después de haber vendido 1 millón de copias de este LP. Y bueno, vamos a abrirlo. Ahora que han vuelto el mundo del vinilo. ¿Vosotros seréis de vinilos? ¿No erais de vinilos? No sé si conocéis esta edición, no sé si conocéis un poco el mundo de los vinilos de Star Wars, pero bueno, este quizás no suelen ser muy caros. O sea, tú puedes encontrar vinilos del Imperio Contraataca, de Meco, las ediciones discotequeras que sacaron, los single pequeñitos, y pueden estar en toda colección en 10 euros, en 12 euros, 15. O sea, no es una cosa especialmente cara. Y este vinilo, pues bueno, si tienes suerte, pues igual lo encuentras por 30, por 20, no lo sé. No los he mirado mucho. Pero este vinilo tiene una peculiaridad. Y es que, aparte de que esté el vinilo bien, como está este, ¿vale? Viene con sus fotos interiores, por supuesto. Es muy bonito porque al ser doble, viene con las fotos interiores. No como los sencillos, que simplemente es una bandejita que sale el disco y ya está. Vamos a ver los discos. A ver. Bueno, el disco está impecable. Impecable. Y son 2 discos de vinilo con la banda sonora original de La Guerra de las Galaxias, como se editó en España, ¿vale? Viene aquí un texto. Foto Dimas. Mira, este costaba... Vamos a ver si lo podéis ver. Se compró en Foto Ramón Dimas por 760 pesetas. 760 pesetas. ¿Lo veis ahí? 760 pesetas. Que yo siempre calculo con tema de inflación, lo cambio más o menos a euros. O sea que yo entiendo que costaría unos 10 euros en su día. Bueno, el otro vinilo que está en muy buen estado. Y como ya apunta Dengar en los comentarios, este vinilo es muy bonito, es una pieza muy icónica, pero no lo es tanto si no tiene su póster. En este disco lo que vale es el póster. Venía con un póster del año 77 de un tamaño espectacular, con una ilustración increíble y que voy a proceder a desplegar. Este es un póster que procederé a enmarcarlo en cuanto tenga ocasión. Y pues a ver si lo podéis ver bien, pero es una ilustración increíble de 1977. Está en un estado espectacular. Muchos de los que veis por ahí pues tienen roturas, tienen decoloraciones, tienen manchas de agua. Es increíble esta ilustración. Estamos hablando de un cartel de 1977. El original, que venía con el LP español. Y por eso este disco de vinilo completo cuesta lo que cuesta, ¿vale? Aquí pone La Guerra de las Galaxias. Este póster podéis encontrar versiones norteamericanas, que tampoco valen lo que pero este pone La Guerra de las Galaxias. Es una auténtica locura. Este disco contiene póster y que traiga el póster. Ahí os lo dejo. Una auténtica pasada. ¿Y con qué voy a compararlo? Este póster. Pues este póster se utilizó para cosas muy molonas, muy molonas.
¿Molonas como qué? Pues molonas como la portada de NES, de Nintendo, de Nintendo NES, del juego de la Guerra de las Galaxias. O sea, es ese mismo cartel que acabáis de ver. Esta es su versión en castellano, su versión PAL España, con texto en castellano. Lo podéis ver por la B que aparece aquí. Bueno, de NES tengo bastantes cosas. Salió Star Wars, salió el del Imperio Contraataca. Y bueno, pues bueno, lo he sacado porque justo contiene también la ilustración. Vamos a echar un vistazo, vamos a ver las instrucciones. Aquí están las instrucciones. Viene con la ilustración que habéis visto también, ¿vale? Y también viene en el cartucho. O sea, una auténtica maravilla esta ilustración. Entonces, cuando... Pues bueno, es una ilustración que me encanta. Y si ya viene en el videojuego, viene en el póster. ¿Dónde más salió? En el juego de Master System. El juego de Master System de Star Wars también trae esta ilustración. Esta es la versión también PAL, europea, en multilingüe, la que se vendió en España. Y pues nada, viene también con esta ilustración. Hay peculiaridades, por aquí viene también en las instrucciones, si lo veis. O sea, es tan icónico ese póster que luego se ha ido reproduciendo en multitud de productos y bueno, es increíble. Entonces esto lo tenemos aquí también. Y si os fijáis en estos videojuegos, para que no, igual no pareciera, yo creo que lo harían para que dirían, con todas las ilustraciones que hubo en los años 70 y 80 de Star Wars, que había muchísimas por autores increíbles, dirían, joder, porque vamos a poner todo el rato la misma. Y dijeron, pues mira, la vamos a invertir, es la misma, pero si veis, en una está invertida respecto a la otra, es la misma imagen, pero como es un cartel tan grande, pues han cogido otro trocito, en esta le han dado la vuelta a la imagen, y bueno, pero es la misma, ¿vale? Aunque ya te digo, se preocuparon porque no lo pareciera. Pero bueno, te digo, con todas las que había, yo no sé cómo optaron por esa opción. Así que... ahí lo dejo. Voy a dejarlo por ahí. Vamos a ver que hay otra cosita más por aquí. Pues bueno, no está mal, ¿no? SLP, esas fotitos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y aquí viene otra cosa que a ver si no la estropeo al abrirla. Vamos a ver. A ver. Sí, ya te digo, igual dejar las cosas abiertas antes del directo para no teneros esperando. O bueno, igual os mola la emoción de la apertura. Decídmelo en los comentarios, ¿qué os parece? ¿Bien? ¿Lo abro antes del directo? ¿Lo abro aquí con vosotros? ¿Qué os parece? Comentar, hablar, que es gratis. Que para eso estáis en el directo. Si estuvierais en el diferido, pues entendería. A ver. Bueno. Vamos a ver. Aquí. Esto por aquí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Buah. Pues. ¿Por aquí hay más? ¿O esto es todo? Esto es todo. Pues bueno. Otra sorpresa más acabo de ver. Por un lado, lo que esperaba. El lobby card del Imperio Contraataca en castellano. Fotocromos, lo llamamos en España, para los que nos veáis desde fuera. No sé si os acordáis de lo que era esto. Igual algunos por edad, otros porque igual no ibais mucho al cine en aquella época. Esto antes de que existiera YouTube y que existiera Netflix y los trailers de las películas, que solo los podías ver en el cine cuando ibas a ver otra película, muchas veces ibas sin tener ni idea de lo que ibas a ver. Te fijabas en el título, era como los juegos de Amstrad. Veías la portada del juego, que era la hostia, y luego el juego, pues bueno, pues ya sabéis lo que era un juego de Amstrad o de Spectrum. Pues con las películas pasaba lo mismo, te ponían la foto, entre 8 y 12 fotos era lo habitual, 8 y 12 fotocromos, con las imágenes más relevantes, incluso haciendo spoiler de la película, o sea, algunos
contándote cosas vitales de la película y en otras ocasiones sacando imágenes que nunca salían en la película, que luego la veías y decías, pero cuando salías yo siempre las miraba al entrar y al salir. Y salía y decía con mis padres, pero si esto no ha salido, es verdad, pero si esta imagen no está en la película. Y sí que estaban los fotocromos. Así que bueno, increíble el mundo de los fotocromos. Quiero hacer un especial de coleccionismo cinematográfico. De momento no he puesto así nada en Instagram ni nada, pero llevo coleccionando material cinematográfico desde los 90 y tengo pues los sets completos de fotocromos, carteles y guías de pues todas las películas más interesantes de, pues sobre todo 80s, 90s, 70s. Así que si queréis un día hacemos algo. Estamos, Coleccionan y yo, terminando, intentando completar el set del Imperio Contraataca. Es un set que era doble, no eran los típicos 12, era un set de 24 y, y bueno, pues cuesta. Conseguí Retorno del Jedi en su día con mucha facilidad, cosas de la Guerra de las Galaxias, y este no lo conseguí en su día y ahora pues ya está muy caro y cada vez más difícil. Le mandé yo uno que le faltaba, del Destructor Imperial, y que igual lo habéis visto en el reel que hizo de unas cosas que le mandé. Y él me ha mandado este que me faltaba a mí. Luke, la mítica escena de Luke, soy tu padre. Y bueno, Imperio Contraataca, distribuido por Incine, la película que distribuyó todas las películas de Star Wars en España, y películas muy, muy míticas, Alien, toda la saga Alien. Bueno, eran los que tenían, los que consiguieron el cacho gordo en la distribución. Así que, bueno, Lobby Car, fotocromo español del Imperio Contraataca. Original de los cines. Este, de hecho, tiene las chinchetas de haber estado puesto. A mí los Lobby Cars no me importa que no sean completamente nuevos. De hecho, prefiero que tengan las chinchetas de haber estado en cine. O sea, incluso algunos sé de qué cine venían y algunos me consta que son cines donde yo fui a ver esas películas, con lo cual para mí tienen muchísimo más valor. Una película que yo fui a ver con pocos años, en los años 80, y que el fotocromo que yo vi en ese cine lo pueda tener ahora en las manos, o sea, me parece auténtica magia. Y son cosas que no se valoran. O sea, aquí hay tiendas en Madrid como ha sido Gilda, tiendas en toda colección como Todo Cine, tal, que se está quedando en un coleccionismo de gente mayor y es una auténtica pena. Pero, bueno, pues ahí está. Esto. ¿Y qué más ha venido? Pues os contaba antes una triste historia y una triste historia que bueno, pues que como no son únicos y como hay más en el mundo, pues nuestro amigo coleccionar se ha tratado de enmendar. En un momento dado salieron bastante material de este tipo. Ahora hay gente que intenta vender estas cosas por 200, 300 euros, o sea, auténticas idioteces. Cuando esto, bueno, en su momento salieron por precios que la gente no lo quería, esto era basura. Y tenemos aquí, pues mira, un albarán de entrega de Enrique Borrás y Cía. Esta compañía, luego la unión de varias compañías fue lo que formó en España PVP, que fueron quienes se encargaron de hacer las figuras de Star Wars en España, las figuras vintage de Star Wars. Las hizo un conglomerado de empresas, entre ellas Borrás, antes eran Poch, y bueno, pues estos eran los albaranes de entrega de esas figuras. Aquí tenemos uno de PVP, ¿vale? Ya no es de Borrás, ya es de PVP. Y Mosquito FB, Lighting, Starfighter. No son todo cosas de la Guerra de las Galaxias. Aquí concretamente en este, Mosquito, Puma Helicóptero, Thunder Stick. Aquí, por ejemplo, vienen los precios, el importe bruto y tal, pero, por ejemplo, en este de la Guerra de las Galaxias no hay cosas, hay de otras, ¿vale? Y era una factura. Esto es una factura de una tienda, o sea, que esto había cantidad, pero claro, ahora vemos PVP en un albarán o en una factura y se nos hacen los ojos chiribitas, por supuesto. Entonces, me ha mandado un PVP, un Borrás con cosas de Monopoly, Scrabble, rompecabezas. Ah, mira, aquí sí que hay cosas de la Guerra de las Galaxias. En esta está los rompecabezas.
los míticos rompecabezas que se editaron en España, Puzzle, rompecabezas y el juego. Y el juego de mesa. Qué chulo. Sí, señor, aparte de la magia borrás y el subbuteo. Magia borrás y subbuteo. Subbuteo era el juego de los futbolistas. Pues tenemos, de la Guerra de las Galaxias viene el puzzle, el rompecabezas y el juego de mesa. Recientemente reeditado por Kenner. Y esta es otra. A ver. Esta es una de Mattel España. Es de Mattel España. Y no sé si es un albarán o una factura. Esto es lo que se pedía, era la lista de pedido. Aquí podías apuntar la cantidad, venía la referencia. Y esta me la has mandado que es la de Mattel España, donde venían los Masters del Universo. Los Masters del Universo ya sabéis que empezó con Ghost. Luego ya tomó la propia marca Mattel el control de la fabricación, ya se ponía Mattel, ya no ponía con Ghost. Y aquí pues sí que están los Masters del Universo, no sé si lo podéis ver, a ver, si lo podemos ver por ahí. A ver, aquí, no sé. Bueno, es que encima está como invertida la imagen, pero bueno, aquí pone He-Man y estos son los Masters del Universo que se distribuían en tienda en esa época. He-Man figuras, está He-Man, Skeletor y ya está. Sí, porque solo están estas dos en esta lista. Estos son otras cosas. Accesorios, He-Man accesorios. Nordor, Turbo Tormentor, Starship Eternia, Rock Dispower, Astroboot, Volajet, Terrapod y Shuttlepod. Y la espada del poder. Sí, señor. Bueno, esto ya tendré que leerlo con calma y ver todo lo que venía. Entonces, pues bueno, y otra cosita más, a ver. Una orden de pago de una tienda en España de... Bueno, voy a ocultar los datos. Esto ya tiene más de 40 años, pero bueno, por protección de datos voy a tapar el nombre de la persona. Es PVP, ahí lo podéis ver, PVP, con los logos de Borrás y las empresas que lo componían. Y la firma de la persona que supongo que pagaba y la localidad de expedición, que es Hostalric. Hostalric, en Cataluña. Es una población catalana donde se fabricaban las figuras de Star Wars. Claro, nuestras figuras tanto en Cataluña como en Alicante y pues todo ese eje. En España teníamos la suerte de tener y tenemos todavía muy, muy, muy reducida ya, pero tenemos la suerte de tener una industria juguetera increíble que hizo cosas tan maravillosas pues como estas figuras de las galaxias, Masters del Universo, Feber, Famóvil, siguen haciendo coches eléctricos, o sea, es una auténtica maravilla, se ha deslocalizado mucho a China, pero tenemos la suerte de, en este caso en Hostalric, haber tenido esta factoría como teníamos la de Congos, como teníamos Comic Spain, como teníamos Comanche, una auténtica maravilla. Así que esto es un pedazo de historia. Estaros atentos, a veces salen estas cosas donde menos te lo esperas y hay gente que igual no le da en ese momento el valor que para nosotros puede tener, porque no son más que unas hojas con albaranes y facturas. Pero yo ya te digo, ver un albarán de Mattel España, de PVP Borrás, pues bueno, la verdad que mola mucho. Mola mucho. Así que, bueno, pues esto era el paquete de nuestro amigo José Luis Coleccionan. Impresionante. Más cositas. A cuenta de lo de Darth Vader. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí. Antes de eso, ya que estamos con la Guerra de las Galaxias, vamos a abrir una cosita. Un sobre que viene de Inglaterra. Y bueno, pues con el tema de las aduanas, pues nos han fastidiado. Ahora todo lo que viene de Inglaterra en Europa tenemos que pagar por caja. Era una pena, se traían muchísimas cosas de coleccionismo en España, mejor desde Inglaterra. Nosotros teníamos más facilidad de conseguir cosas en Inglaterra que en Estados Unidos por tema aduanero y por tema gastos de envío. Pero al salir de la Unión Europea, pues yo no sé el dinero que llevo pagado en aduanas
gracias al Brexit. Pero 4 cifras seguro. O sea, desde que se fueron. Pero vamos, increíble. O sea, prácticamente, o sea, es que he tenido envíos de 200 euros de aduanas. Muy bien. Vale, este es un paquetito pequeño, no ha sido esa cantidad, ha sido muy poquito. He pagado más de envío y aduanas que del artículo. ¿Y qué es? Pues es una chapita, ya que veníamos con el tema Star Wars, de la campaña que hizo David Pross en los años 70 en Inglaterra, que se llamaba la Green Cross, la Cruz Verde, que era una campaña por la seguridad vial en colegios y demás. Y bueno, pues era la superestrella. O sea, David Pross, el actor que hizo de Darth Vader en la trilogía original, fue muchísimo más conocido como actor y su cara en esta campaña y ya era una personalidad pública muy conocida en Inglaterra gracias a esta campaña y luego se convirtió pues en un actor prácticamente maldito dentro del universo Star Wars. Hay un documental que se llama, si es el de Detrás de la Máscara, o Yo soy tu padre, o estaba en Netflix hace poco, y bueno, ahí podéis ver toda su historia. Y bueno, pues nada, esta es la chapita de aquella época de David Pross en la campaña Green Cross en los 70. Me parece un artículo asociado al mundo Star Wars, muy coleccionable, no tiene un precio elevado y me parece muy histórico. Bueno, David Pross, he tenido la suerte de verle en varias veces. Era una persona que se prodigaba por bastantes convenciones. Las Star Wars Celebration fue a unas cuantas. Y bueno, una persona que firmaba con asiduidad, vino en su momento a Madrid a firmar al Corte Inglés. Y bueno, pues por suerte no era una cosa que fuera muy, muy difícil llegar a conocerle y que te firmara alguna cosa. Esto me lo firmó a mí en persona, es un trading card de la colección Star Wars White Vision, de la primera película y me lo firmó él, David Pross. Ahí está. Eh, Ese día pues me firmó como 3 trading cards, algún blister y fíjate que firmaba con tanta facilidad y tal que yo no le di el tanto valor en su día. De hecho, vendí muchas cosas en eBay, ya pasados los años, vendí cosas firmadas por él, que no las vendí mal, pero que bueno, ya no me he quedado con tantas cosas, ¿eh? De las que tal, me he quedado ya con cositas muy, muy concretas. Y bueno, pues esta fue la primera cosa que me firmó y por eso la guardo. La tengo en un metacrilato puesto, la he sacado para este directo. Y bueno, pues con esto pasamos página de Star Wars, ¿vale? Hemos hecho un recorrido por Star Wars, Mazinger Z. Bueno, vamos a ver más cositas. Vamos a hacer 45 minutos. Yo creo que no va a dar tiempo a abrir todos los paquetes que hay. Hacemos más directos, no pasa nada. Prefiero hacer directos como de 1 hora o así para que no os aburráis y lo podáis ver tranquilamente. Y podemos hacer más directos. O sea, ¿para qué vamos a hacer directos de 3 4 horas sacando aquí cosas sin parar, pudiendo ir entreteniéndonos poquito a poquito, ¿no? Vamos a ver un paquete, una cosita. Este sobre que me ha llegado. Carta ordinaria. La verdad, no es un envío que sea especialmente barato, pero yo pido muchas cosas por ordinario, no sé vosotros, pero a mí los únicos paquetes que no me llegan son los que nos envían. O sea, si alguien lo manda, ha habido paquetes ordinarios que me han tardado en llegar, pues me han podido tardar en llegar un mes fácilmente, ¿eh? Un mes y pico, y otros que me han llegado al día siguiente. Pero siempre llegan. A mí es mi experiencia. Y estoy hablando de miles de envíos y miles de paquetes enviados y recepcionados, ¿eh? Y los únicos que no me han llegado es los que tengo constancia absoluta de que no lo enviaron y me timaron. O sea que bueno, ya me contáis vuestra experiencia con el tema envíos, si siempre pedís certificado porque no os fiáis, si os arriesgáis con el ordinario. Bueno, sobre todo en plataformas como Wallapop o Vinted, que cobran mucho de seguro, bueno, mucho. Cobran un seguro, no sé si mucho o poco, a cada uno le parecerá lo que le parezca, pero cobran una buena cantidad cuando haces compras de más de 100 euros o incluso de 80 o tal. Dices, bueno, pues un envío se te puede ir ya a una cifra que puede ser de 4 euros el envío normal, a irse a 25 o a 20. Y bueno, pues a veces, si el vendedor es de confianza, pues te arriesgas. Vale, a ver, que sé lo que hay aquí, pero bueno, vamos a ver si está todo en buen estado. Levantar esta tapa. Bueno, vamos a ver. Vamos a cortar por aquí. A ver.
Aquí. Levantar esta tapa. Joder, cómo se le ocurre a la gente, ¿eh? La verdad que... cómo se le ocurre a la peña. Bueno, ¿estáis listos? Venga, que se viene. Un chicle de la colección de Dragones y Mazmorras. Un chicle sin estrenar, o sea, un chicle de la época de los 80 sin abrir. Y he comprado, estoy intentando terminar la colección, no sé si conocéis estas series. Hago muchas colecciones tengo todas las mías de pequeño porque tuve la gran suerte de guardarlas todas en una cajita de puros. Entonces, o en un par de cajitas de puros, todos los bollitos, todos los cromitos, todas las pegatinitas, las de Star Wars, las de Dragones y Mazmorras, las de Tron, las de un montón de colecciones que ahora son imposibles y que muchas de ellas no se sabe ni cuántos cromos las componen porque es una auténtica locura el mundo de estos coleccionables de pastelitos de la época. Y bueno, en concreto, esta colección de Dragones y Mazmorras, serie mítica, serie norteamericana inspirada en el juego de rol Dungeons and Dragons, y aquí pudimos disfrutarla en formato serie de televisión que, bueno, pues qué decir, el amo del calabozo, bueno, o sea, bueno, mira, tráeme a Avenger. Y al amo, en lo que es lo que os lo enseño, ¿vale? Entonces, aquí es una serie que tiene muy poco merchandising a nivel mundial. Hay un gran coleccionista en España de esta serie que tiene cosas que no tiene gente en Estados Unidos y que voy a intentar grabar para YouTube, pero no lo sé si él quiere realmente, si, bueno, lo voy a intentar. Pero es una serie que me fascina y que a nivel internacional tiene muy, muy poco merchandising. Los cels de animación son muy difíciles de conseguir. Este coleccionista que os digo tiene varios y son imposibles. Y bueno, volvemos a lo que estamos. Colección de cromos. Por lo que sabemos, hay 50. Y esto sí que es bastante verídico, no como otras colecciones, como David el Nomo o cosas así, que hay gente que todavía salen cosas que dices, ¿y esto existe? Entonces, 50 cromos. Aquí estoy intentando ir poco a poco. Bueno, ya tengo unos cuantos, pero es una cuestión muy difícil de terminar. Muy difícil de terminar, nivel muy, muy difícil. O sea, una colección completa en estos años atrás se ha estado vendiendo pues por unos entre 800, 1000, pero es que si te planteas el conseguirla abriendo los chicles, como está haciendo el coleccionista que me ha mandado esto, que es llevamos hablando mucho tiempo y hablamos de este tipo de artículos y me ilustra muchísimo porque es una persona que sabe mucho de esta colección y de las cajas de chicles sin abrir. Estamos hablando de que puedes abrir miles y miles de chicles, o sea, cajas y cajas y no tener la colección completa. O sea, abrir una caja completa de chicles, que no sé cuántos trae, no sé si trae 400 o cientos, ¿vale? Te aseguro igual conseguir 30, o sea, 25, 30, abres otra caja más y consigues 5. Esta persona, por lo que me estuvo contando, en 4 cajas le quedaban todavía 12 cromos. En 4 cajas, ¿eh? 4 cajas que se están vendiendo. Caja precintada en buen estado, se han llegado a vender por 2.000 euros, se venden por 1.000 y pico y se pueden, y como baratas, por los precios que me cuentan, 600, 800. Imagínate lo que es abrirla y que no te salga nada útil, que no te salgan los caros carísimos. Bueno, vamos a lo que vamos. Chicle, Dragones y Mazmorras. Me has cogido uno en muy, muy buen estado, con el corte que esté perfecto. Eran chicles que eran un artículo de consumo rápido y que se hacían por nada. O sea, esto no era un artículo de coleccionismo. Entonces, los cortaban mal, descentrados. Bueno, este está con el texto en castellano que había abajo, Dragones y Mazmorras, Dungeons and Dragons. Y aquí atrás está centrado, pero sí que se corta el 3D, pero está muy bien centrado, con cromos de 3D para ver con las gafas Trivision, ¿vale? La característica de estos chicles es que venían con unos cromos que eran como en 3D, ¿vale? Los había en color
muestre del amo del amo del calabozo, la acróbata, eh, el bárbaro. Estoy enseñando. Aquí está Eric, Presto, el mago. Bueno, yo creo que para ver esto, mejor me voy a poner las gafas y así los voy viendo bien, ¿no? Podías conseguir estas gafas. Estas gafas son las mías de la época, o sea, no las he comprado a posteriori. Tanto los cromos que ya tengo como estas gafas son las mías de cuando yo era pequeño, que guardé en la caja de puros que os comentaba. Creo que para conseguirlas había que recortar algo. Cromo en 3D. Creo que las daban también aquí para recortar. Y la movida de esto era que si recortabas y conseguías y tal, te daban premios en todas estas colecciones. O un ordenador, o una consola, o videojuegos. Entonces no querían darlos. En uno te regalaban hasta un perrito, un cachorro. Entonces no querían darlos, entonces metían un cromo. Dos cromos. Que igual se quedaron en un chicle de estos. Igual está aquí. Igual el que falta está en este cromo que no se va a abrir jamás, quizás. Entonces, pues no salían en la vida. Era un poco, pues yo creo que eso estará prohibido ya, esas técnicas, porque es que me parecen alucinantes. O sea, una cosa está en que sean difíciles, que digas, mira, vas a tener que abrir 2 cajas para hacerlo, pero que tengas que abrir miles de chicles para completar una colección de chicles que valían nada, que era para niños. Por favor, o sea, que es que no era una época en la que el coleccionismo estuviera la especulación de ahora, unidades limitadas, hago un Funko que solo hay 3 en el mundo. Estas señores ya lo hacían. Ya lo hacían. Igual que hicieron con la colección de cromos de Dragones y Mazmorra. Mira, la podía haber sacado. Haría un especial de cromos. En la colección, maldita colección de cromos de Dragones y Mazmorras en España, hay 22 cromos que no salían nunca porque venían con las salchichas Oscar Mayer y eso nadie lo sabía y había cromos que no salían jamás. Entonces conseguir una colección completa, a mí me costó encontrar esa colección completa la vida entera, porque es que es... Y los niños, todo el mundo pues la tiene completa. Unos niños pequeños que lo único que quieren es completar su colección de cromos. O sea, de verdad. No tenía corazón esa gente, ¿eh? De verdad, no tenían corazón. Me voy a poner las gafas porque me estoy calentando. A ver, estas gafas con un cristalito rojo y otro azul te permiten ver la vida de colores, ¿vale? Entonces esto, yo ahora, vosotros lo veis aquí como una imagen plana, pero yo lo estoy viendo como una espectacular imagen tridimensional que ríete tú de Avatar. O sea, Avatar, en comparación con esto, nada, una mierda. No, es mentira, se ve fatal. O sea, esto se ve fatal. Tenía un 3D, yo creo que el peor del mundo. Este que lo estoy viendo así, lo veo peor con las gafas que sin ellas. A ver, seguimos viendo aquí a Presto, ¿vale? Tenemos a Presto. Tenemos al arquero. Tenemos al arquero. Aquí le veis. Tenemos... Uy, de verdad que se ve... A ver, ¿quién es este? Ah, sí es. Es el bárbaro. Es el bárbaro. Aquí le tenéis. La acróbata. Esta es. Este es Eric de nuevo. El caballero. El amo del calabozo. El amo del calabozo. Dragones y salchichas, dijo. Oh, qué bueno. Tal cual, tío. Tal cual. Aquí tenemos otro cromito. Otro cromo de Eric. Ya os digo, una colección que se compone de 50 cromos. Muy, muy difícil de completar. ¿Y qué vale uno de estos cromos a día de hoy? Pues algunos valen 2 euros, otros valen 5, otros valen 8, otros valen 15 y otros valen 40, 50, pues según su rareza, ¿vale? Ya la gente, a no ser que alguien lo ponga porque se lo ha encontrado y no sabe cuál es, pues bueno, la gente que lo sabe, pues algunos son muy codiciados. Aquí tenemos a Presto, Venger, otra vez al caballero, al bárbaro, Presto de nuevo. La verdad que las ilustraciones eran alucinantes, ¿eh? Las ilustraciones son muy, muy bonitas. El tema gafas y el tema verlo en 3D, aunque sea un 3D tan nefasto, es una pasada y era pura fantasía. O sea, no me extraña que esta serie todo el mundo la recordemos con tanto cariño.
Esto os lo voy a enseñar para el final. No sé si conocéis bien estos cromitos o tal, pero os voy a enseñar ese que es el más raro de los que han venido, ¿vale? Y lo voy a dejar un poco para el final. ¿Y cuál es? Pues bueno, los que conozcáis un poco de esta, pues igual le dais un poco más de aprecio. Los que no, pues bueno, uno más. Se trata el de Uni. El de Uni. Este cromo de Uni, pues probablemente de una colección de 50 con el nivel de dificultad del que os hablo, sea de los 10 más difíciles. Fácilmente puedes tener suerte, abrir uno y que te salga el primero, pero por probabilidad es de los más complicados de la colección, el unicornio, y es una de las cosas raras de esta colección de dragones y mazmorras. Dragones y mazmorras. Me voy a dejar las gafas hasta que terminemos de hablar de dragones y mazmorras. Que dan prestancia. Entonces, aparte, lo más común de lo que tuvimos, pues fue la colección de chicles, la colección de cromos y las figuras de PVC. Las figuras de PVC que sacó Comic Spain en su día. Un día haremos especiales de figuras de PVC. Y bueno, os voy a enseñar dos cositas. 3 segundos. Que sé que os gusta ver mandanga de la buena. Y os voy a enseñar al amo del calabozo, que es mi figura favorita. ¿Vale? Estas figuras tenían la maldición de que se les rompían los dedos, las manos, con una facilidad increíble. Era alucinante. Pero bueno, aquí tenemos al amo del calabozo y aquí tenemos a una de las figuras más míticas del PVC español, para los que seáis de fuera de España y hayáis oído hablar de estas figuras o las hayáis visto en colecciones. Hay colecciones en Perú, hay colecciones en Bolivia, en Argentina, que tienen estas colecciones. Y la figura siempre más codiciada de estas figuras de PVC es por supuesto Banger. Es por supuesto Banger. Es una figura que sacó Comics Spain en los 80 y que es pues sin duda el grial de la colección. Tener siempre en cuenta que tenga la tapita de abajo, porque esta tapita se perdía muchísimo. Y bueno, pues Banger y el amo del calabozo, pues unas figuras que tuvimos la suerte en España de poder disfrutar como correspondía. Así que aquí están. Vale, me quito ya las gafas. Vamos a hacer una hora y creo que hay muchas cosas todavía. Este directo se ha alargado mucho porque no sabía que me habían mandado tantas cosas sorpresa dentro de lo que hay. Entonces creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a cuadrarlo en una horita. Y haré otro en breve. O sea, es que estoy viendo 3 cajas con cosas muy, muy guapas que creo que se merecen empezar de manera fresquita a verlas desde el principio. ¿Quién seguís por aquí? Juanjo Retroticket, Güences, Fabi, Menorca Toys, Pablo, Jarro, Cristina, Rafael, David Hunter, ¿cómo estás, tío? Iván, Miguel Ángel, Patri, Japinero Collector. Bueno, un saludazo a todos. Muchas gracias por compartir conmigo estos momentos. Este directo lo subiré, ya os lo he dicho, primero a YouTube y luego lo subiré a Instagram. Por favor, si lo veis en YouTube, suscribiros. O sea, estoy muy cerca, queda ya cada vez menos para llegar a los 1000 seguidores en YouTube. Suscribiros, no os cuesta nada. Darle, suscríbete. Y ya está, y cuando veis que llega a los 1000, os desuscribís. Pero darle. O sea, es que no os cuesta nada. Estáis disfrutando de este contenido. Estamos echando el rato. Solo darle, ¿vale? Venga. Hasta el próximo directo, Gunis.